los tipos diferentes de fuerzas. Ahorita regresa la señal correcta. Los tipos diferentes de fuerzas. A 26.2 les denotaban, se les conocía como fuerzas, nombre ya en desuso, fuerzas vivas. Otra vez. Está empezando a fallar el internet, entonces intentaré otra vez usarlo, si no tendré que regresar a la vieja versión del, ¿cómo se llama? Del pizarrón, ¿no? Pero bueno, ojalá. El día de ayer el curso de relatividad, no pude darlo con la tablet, tuve que regresar a la... Entonces, como fuerzas vivas, es un nombre que existía debido a al otro tipo de fuerzas. La fuerza ejercida por el alambre es un caso de lo que antaño era denotado no puede ser, era denotado, maldita sea, está fallando otra vez, era lo que se conocía como fuerza, fuerza muerta. ¿Por qué fuerza muerta? Porque lo que hacía era matar cierto movimiento. ¿Cómo? Ahora el nombre no es de fuerza muerta. O sea, es porque una producía el movimiento y la Ya otra lo lo frenaba. impedía. Sí, exacto. El nombre de ahí viene. Ya no se usa este apelativo de fuerza muerta. Ahora se conoce, ahora se denotan como fuerzas de constricción. Constricción. Ese es el nombre que ahora se emplea. Muy bien. Fíjense que hay algo que si queremos, ¿cómo se llama? Determinar, está en chino. Entonces se parte del supuesto. Disculpe, profesor. Ajá. Bueno, es que todavía no se ve la pantalla, nada más Sí, estoy escribiendo, mientras no estoy escribiendo expresiones matemáticas, nada más, déjeme intentar, me voy a salir y lo voy a volver a a- sí, ya sé que, a ver si ahora sí jala, a ver si ahora sí se ve más rápido.
No, ¿verdad? Bueno, ahí se ve, pues, se ve todo pixeleado. Madre mía. Otra vez me sacó. Sí. Si no, voy a tener que regresar la última vez que hago el intento. A la dichosa pizarrón. A ver si ahora sí jala. Voy a esperar un instante. Por lo menos ya se ve el. Ok. Entonces, y se parte del supuesto. Sí, bueno, a ver por cuánto tiempo se ve bien eh, con Luis González. La verdad es que he estado medio chafo el internet los últimos días. El supuesto de que no se pueden conocer. Entonces, el problema es cómo deshacernos de ellas y poder emplear solo fuerzas vivas, usando ese lenguaje ya muy arcaico. Regreso a él y entonces esta fue una labor que en el siglo XVIII la gente se abocó. Entonces, era en ese entonces un serio problema. Si queremos calcular cómo se mueve un sistema, el que ustedes quieran, pero tenemos fuerzas de constricción, ¿qué hacemos para quitárnoslas y que el, el formalismo matemático solo haga alusión a lo que esta, esta corriente llamaba fuerzas vivas? Y sí, muertas porque mataban el movimiento. El alambre lo que hace es evitar que la partícula cargada lleve a cabo un movimiento que no sea a lo largo del dichoso alambre. De ahí viene el nombre de fuerzas vivas y fuerzas muertas. Unas permiten el movimiento y otras lo matan. Entonces, el trabajo, la solución surge, la solución es en realidad curioso, es resultado. Y lo voy a poner de un cómo es de irónica la vida. Fracaso. En realidad no es un fracaso. Uno de los personajes que se dedicó a esto fue un fracaso de Jean D'Alembert. En realidad, él es un buen ejemplo de un personaje. En ocasiones, la realidad es más loca que lo que podamos encontrar en nuestra imaginación. Es un personaje casi de telenovela, de una mala telenovela mexicana.
Él, por ahí un día de noviembre del año de 1717, en las afueras de París, a un matrimonio ya grande, un día en la madrugada les tocan en su puerta, se para el matrimonio, no hay nadie en la puerta, exceptuando una caja. En la caja había un bebé, y el bebé tenía una nota que decía: no puedo quedarme con mi hijo, pero yo les daré todos los meses dinero para que lo mantengan. El matrimonio se queda con el bebé y lo van educando. Era un tipo muy brillante. Cuando llega a los 18 años, el marido de una noble francesa, Madame de Tesson, fallece. Y entonces ella reconoce a este cuate Jean d'Alembert como su hijo. Lo había dado, digamos, en adopción, casi en adopción, debido a que este Jean d'Alembert era hijo de la noble y de su amante. Entonces, mientras el marido viviese, él no iba a ser reconocido. Cuando muere el marido de la noble, reconoce al hijo, y entonces hereda él un terreno, y de donde él adquiere el apellido d'Alembert. Como se pueden dar cuenta, hasta aparece el guión de una chafa telenovela mexicana. Pero lo que Dios le quitó a d'Alembert en la infancia se lo dio en inteligencia. Y él se dedicó a tratar de deducir las fuerzas de construcción. No lo consiguió, pero consiguió algo más brillante. Por eso puse en rojo fracaso. Y fracasó en ello. Sí, fracasó en deducir las fuerzas de... Maldita sea. Fracasó en conseguir las fuerzas de construcción como resultado de algún potencial, de algo así medio general. No lo consiguió, pero sí logra algo mejor, que es el principio de d'Alembert, y para ello él hizo una descripción de la mecánica clásica en función de lo que se conoce como coordenadas generalizadas, que es el primer punto que voy a analizar. Ahorita que salga otra vez la dichosa pantalla, y fracasó en ello. Y fracasó. Pero dedujo el principio llamado de ahí principio de d'Alembert, el cual lo que permite es deshacerse de las fuerzas de constricción. En lo que era un aparente fracaso, vino su logro. Con él, con el principio de d'Alembert, desaparecen de la dinámica
las fuerzas de constricción. Y con las fuerzas de constricción, habiendo sido sacudidos de la dinámica, Lagrange toma el principio de D'Alembert y formula las ecuaciones de movimiento que son equivalentes a las de Newton. Entonces, es fundamental el principio de D'Alembert para entender la formulación lagrangiana. Entonces, ¿sí está claro hasta aquí? Ha estado medio o muy chafa el internet del día de hoy, pero no me extraña porque los otros días había estado igual. ¿Alguien tiene alguna duda? Casi puro, como un relato histórico. Profesor, Dígame. entonces, no sé si tomamos un ejemplo de una masa colgada de un alambre en presencia de un campo gravitacional. La tensión que siente esa masa es la fuerza de constricción. ¿Y qué sería nuestra fuerza viva? Sí, sí. Voy a hacer algunos ejemplos. No, porque hay que, en ocasiones, la división entre fuerzas de constricción y fuerzas que no son de constricción pudiera ser un tanto cuanto dudosa. Entonces, los ejemplos nos van a permitir comprender mejor cómo se dividen. Y en el caso que usted menciona, Rojas, sí, la tensión, lo voy a hacer específico para un péndulo, va a ser una fuerza de constricción. ¿Sí está claro? Ok. ¿Sí me están Sí, siguiendo? sí, profesor. Entonces, la primera definición. Lo que acabo de hacer es así como una explicación un tanto cuanto, ¿qué? Coloquial de lo que vendría siendo una fuerza de constricción. Entonces, lo que tengo que hacer es definir, entonces, condiciones de restricción, porque esto va a ser fundamental. Son aquellas, aunque parezca medio pleonásmica la definición, lo quiero hacer para que no quede duda de qué estamos hablando. Son aquellas que limitan el movimiento de un sistema. De un sistema físico. Sistema de partículas. Puede ser cuerpo rígido, o lo que ustedes quieran, de un gas. Usualmente son condiciones geométricas, como hace rato el dichoso alambre. Fíjense cómo al alambre lo puedo yo describir como la trayectoria de una curva. Y fuerzas de restricción. Las fuerzas de restricción. Y ahorita hacemos ejemplos. Las fuerzas de restricción son aquellas que definen las condiciones de restricción. Porque, no puede ser. Otra vez se salió. Jodido está. Profe, ¿podría repetir su definición? Empezaba con condiciones de ¿qué? Sí, las fuerzas de restricción son aquellas que limitan el movimiento de un sistema. ¿Estamos de acuerdo?
¿De restricción o de construcción? De constricción, perdón. Es que luego Ajá. se me va la onda. Para mí será como un sinónimo. Usualmente lo que aparece en la literatura son, ¿cómo se llama? Eh, fuerzas de constricción, el nombre, pero a mí se me va la onda y luego utilizo la palabra restricción, pero para mí Ok, van a sí, ser caballero. sinónimos. ¿Estamos de acuerdo, Rojas? Ahí, ahí viene. A ver si ahora ya me está desesperando. Que definen las condiciones de restricción. Ay. En este caso, en el caso del alambre, la fuerza de restricción va a ser la fuerza que el alambre está ejerciendo sobre la canica para que se mueva sin salirse del alambre. Constricción. Aquí corrijo y pongo fuerzas de constricción. Condiciones de constricción, sí. Me van, me van las cabras al monte y se me olvida que estoy usando de constricción. Entonces, vamos a hacer una, una clasificación de los diferentes tipos de fuerzas, de condiciones de constricción que existen. Entonces, aquí termina la primera definición, lo que vamos a entender por condiciones de constricción y fuerzas de constricción. Pero existe una clasificación de ellas. En realidad, otra vez. Oh, esto ya está volviéndose una manera posible estar trabajando el día de hoy. Que aquí no había pasado, pero en otro curso sí. Había estado haciendo de harina de arroz. Entonces, ahí viene. Entonces, la segunda definición. Vamos a ver qué implicaciones tiene. Entonces, hay diferentes maneras, ¿cómo se llama? Clasificaciones. Uno, condiciones holónomas. ¿Cuáles son las condiciones holónomas? Y como holónomas va a haber también dos clasificaciones. Son aquellas, esto es importante, en las cuales las constricciones pueden expresarse como igualdades. El trabajar con igualdades es matemáticamente más sencillo que trabajar con desigualdades. Trabajar con desigualdades, por lo menos en esta parte de la dinámica, en ocasiones es endemoniadamente complicado. Y eso quiere decir, me dijeron que era clase 26, ¿verdad? Entonces creo que es 26.3. Es cuando yo tengo, le voy a llamar L. Estas son los vectores de posición de las n partículas que yo pueda tener, y también puede ser función del tiempo, y como quiero recalcar
la relevancia de tener una igualdad, el resto lo pongo como un 0, en donde puedo tener, y ahorita hacemos ejemplos, varias. Le pongo en minúscula, siendo R subíndice Q los vectores de posición. De las n partículas. Siempre son holónoma, implica que las constricciones, las condiciones de constricción, no las fuerzas de constricción, las condiciones de constricción son a ver, espérenme, es que hay varios en el chat, condiciones holónomas, sí, holónomas, las condiciones de constricción siempre son el efecto. La causa son las fuerzas de constricción. Ahora, ¿cuántos tipos diferentes de condiciones de constricción hay? Uno son holónomas, que siempre van a ser, ¿cómo se llama? Una igualdad. ¿Sí está claro? Y hay una subdivisión. A.1. Holónoma. Holónoma es esclerónoma. Son aquellas en donde holónoma, esclerónoma, implican, aquí voy a hacer el primer ejemplo, que la derivada parcial de todas y cada una de las condiciones de constricción respecto del tiempo, y otra vez, intentando señalar el punto toral en esta definición, lo pongo como un 0, son independientes del tiempo. Para todas. Si hay una de las n minúsculas que no cumple con 26.4, entonces estas condiciones ya no pueden ser holónomas esclerónomas. Todas y cada una de ellas. Hago el primer ejemplo. Aquí hay, como siempre, como todo, sobre todo, principalmente cuando uno empieza a ver definiciones, en algunos cursos, lamentablemente, no se discuten las definiciones de manera debida, y no quiero caer en ese pecado intelectual. Vamos a discutir una sutileza. Fíjense, consideremos dos partículas M1 y M2 unidas por ¿cómo ponerlo? Por una barra fija. ¿Cómo les llaman? En los gimnasios, no sé cómo se le llama en español. En inglés le llaman dumbbell, ¿no? Aquí está M1. En los gyms son del mismo tamaño para que no haya asimetría. Y por aquí
está la barra fija. Fíjense que pasa algo, sea R1 de T y R2 de T. Las posiciones. De M1 y M2. M2 respectivamente. Imagínense que yo tengo una de esta barra fija, un dumbbell, y lo lanzo. Lo aviento a lo loco. A ver qué pasa. Fíjense que en este ejemplo, respecto del piso, que sería un marco inercial, la posición de las dos masas no es una constante de movimiento. No es constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? ¿Qué Sí, onda? profesor. O ya también se les cayó a ustedes el sistema. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, no se duerman. Ya. Fíjense, hoy es clase 26, ¿no? Fíjense que ya no quedan tantas clases. Para bien o para mal, ya no quedan tantas clases. Entonces, despierten. Pero la condición no involucra a la posición de R1. La condición tampoco involucra la posición de R2. La condición de restricción. Y a esta distancia que está aquí, voy a hacer el dibujo. Le voy a llamar L minúscula. Es esto que está aquí. Fíjense que a condición de constricción es R1 de T. R1 se está moviendo porque lancé la barra. No es una barra, es un dumbbell, no sé cómo se llama en español. R2 también es función del tiempo. No es una constante de movimiento, pero lo que sí es constante es esto. Aquí, 26.5 define la única condición de constricción. Constricción. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna otra? ¿Me están siguiendo? Sí, Nada más me están dando el avión por 26ª ocasión, me están dando el avión. No, profesor, ¿Sí estamos está siguiendo. claro? ¿Hay alguna otra condición? Fíjense, ¿cuánto vale la derivada de L respecto del tiempo? No es buena, espérenme, no es buena anotación la L minúscula. Déjenme usar otra letra. Déjenme usar otra letra porque hace rato usé, acá tengo una L minúscula en 26.4 y no quiero empezar a mezclar que una mala, ¿cómo se llama? Que una mala nomenclatura complique las cosas. Espérenme. Le voy a llamar L mayúscula. Ahora sí, L mayúscula. Con eso ya no repito. Aquí L mayúscula. Fíjense cómo. Entonces, esta es una condición holónoma, esclerónoma.
esclerón. Ya estoy poniendo malos acentos. Profesor, ¿Qué onda? entonces en 26.3, esa F sub L no era una fuerza. No, 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 no. Son condiciones déjeme, si quieren le quitamos la F para que no se genere esa duda. Ah, esa F era como de función, ¿no? Digamos. Sí, déjenme llamarle, ¿qué? Una G, ¿no? Le llamamos G. Sí, y aquí no es fuerza, es la condición, que es el efecto, y la causa es la fuerza, ambas de constricción. ¿Sí quedó claro, Rojas? Sí, solo es el cómo se relacionan Sí, los vectores de posición, digamos. sí, exacto. ¿Cómo funciona también el tiempo? Ok, sí, gracias. Ahora, este es el ejemplo de el primer tipo de función de constricciones holónomas. Son esclerónomas, donde la derivada de todas y cada una de las constricciones que puedan existir tiene que ser, respecto del tiempo, tiene que ser cero. Aquí, como solo hay una, ya la hicimos. El otro tipo se llaman holónomas reónomas. Y en ellas, Holónomas, reónomas. sí, que no sé si va por ahí una H, ¿eh? Aquí existe Q, que pertenece tal que por lo menos una, use la letra G. Y otra vez, cambio de color para puntualizar el aspecto toral. Profesor, disculpe, ¿es holónoma qué? Reónoma. Gracias. R-E. No sé si va una, entre la E y la O va una H en español. O si así se escribe. Lo voy a buscar hoy en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y les digo el día viernes si aquí estoy cometiendo una barbaridad gramatical o si va así en español. ¿Estamos de acuerdo? Si es que existe esta palabra reconocida, porque a lo mejor ni siquiera está. Pero bueno, Profesor, dejemos la gramática. ¿Qué? ¿y qué dice después de aquí? ¿Dice después de qué? De aquí, arriba de 26.7. Ese signo quiere decir, significa existe. Es el signo matemático para señalar aquí existe una Q en este conjunto, tal que por lo menos una de esas derivadas es diferente de cero. ¿Sí quedó claro, Rojas? Sí, profesor. Entonces, ejemplo, no necesitamos ir muy lejos de lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a pensar en lo siguiente. Similar al que acabamos de llevar a cabo, las masas. Profe, es la derivada parcial de GQ, ¿verdad? Sí, sí. Están, pero ahora, esta pesa que podemos encontrar en cualquier gym, las masas están
unidas. Las masas están unidas ya no por una barra fija, por un resorte. Como esos problemas que resolvimos el trimestre pasado, ¿se acuerdan de oscilaciones? Que fue cuando empezamos a introducir el sistema centro de masa y reducíamos todo a una pseudopartícula que era, dividíamos el sistema en dos casos, en dos partículas, la del centro de masa que se movía con velocidad constante y la de la masa reducida. Fíjense cómo aquí, ahora, me las arreglo. Como es una magnitud, no puedo tener distancias negativas con el signo de valor. Aquí ¿están de acuerdo? Dejen que aparezca. ¿Están de acuerdo en que esta es una constricción tipo holónoma reónoma? ¿Sí está claro? ¿Me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Profe, ahí G1 es todo ese módulo, ¿verdad? R1 menos R2. Sí. Sí, claro. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Fíjense cómo esto señala dos tipos diferentes de condiciones holónomas. Unos esclerónomas, las derivadas respecto al tiempo de todas y cada una de las condiciones de constricción es cero. Las reónomas, por lo menos, existe una derivada de una de las condiciones de constricción en donde para un punto en el tiempo la derivada no es cero. Con que se cumple eso, ya son reónomas. ¿Ok? Y ahora vamos hay otro tipo que mencionaré solo de paso después. Voy a regresar a lo que implican las condiciones. Las condiciones. Holónomas. Está medio lento el internet, pero ya no me sacaba, lo cual ya es una ventaja. ¿Qué implican? Implican lo siguiente. Siendo, independientemente de la dependencia, dependientemente el hecho de que la derivada respecto al tiempo sea cero o no, siendo, no, dije que iba a usar la G, ¿verdad? Para que no haya confusión con fuerza. Fíjense que esto implica lo siguiente, de las 3n variables independientes, porque tengo 3 coordenadas por cada partícula. Como tengo n partículas, son 3n variables independientes. Profe, lo que está al último bueno, antes de cerrar el paréntesis de GDL, ¿es una L o era T de tiempo? No lo entiendo. ¿En dónde? En G sub L,
es R1, RN y la última no era T. No, no le puse. Ok. Es el tiempo. Sí, gracias. Únicamente, y déjenme otra vez ser exagerado. Únicamente. Quiero que entiendan esto. Sí, no se trata de que me den el avión. Sí, decir entendí y no haberlo hecho a cabalidad va a implicar varias cosas. Una de ellas es que cuando tengan que atacar problemas, no van a poder resolverlos. Únicamente ese, y ahorita señalo, son independientes. ¿Y quién es esa S minúscula? Ese. Fíjense que esto implica un hecho muy relevante que fue el punto que explotó Lagrange, que fue el punto que explotó Lagrange. Otra vez me sacó, entonces espérenme. Nadie va a decir que no había fallado, pero que pienso en eso, sí, parece que lo estoy invocando. Este último comentario de las condiciones de constricción reducen el número de variables independientes fue el punto de partida, el cual Lagrange, utilizando el principio de D'Alembert, redujo, quitó de la dinámica las, las, uh, las fuerzas de constricción y todo queda formulado en términos de fuerzas que uno puede fácilmente determinar. Esperen, me parece que ya. Esperen. Ahí debe de venir ya. Hay que esperar tantito. Empiece a hablar. Y esto implica. Esto implica. ¿Qué implica? Lo, si- lo, si- lo que acabamos de ver. Implica que N minúscula, N condiciones de constricción implican, y eso es lo que le voy a llamar, le voy a dar un nombre especial, un nombre que se sigue usando hasta nuestros días, no solo en mecánica clásica, se utiliza en otras áreas de la física, mecánica estadística, gravitación, implican que solo se tienen tres n mayúscula menos n variables independientes. Utilizo otro color para señalar el apelativo que se le da. Otra vez se fue.
Quiero recuperar el internet. Espérenme. Mientras regresa, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, yo no entendí mucho. O sea, dijo que siendo G, bueno, la función G que depende de las posiciones y el tiempo. Sí, eh, varias Gs. No hay una solo, Rojas. Son bueno, sí, varias. sí, porque Ajá. las G son las condiciones. Pero no entendí eso de los tres n variables separables. No, no separables, dependientes. Perdón, independientes, sí. ¿Cuántas? Imagínense, estoy partiendo del hecho de que vivimos en un espacio en donde no, las variables espaciales son tres: largo, ancho y largo, ancho y ¿qué? Y alto, ¿no? Largo, ancho y alto, sí. Entonces, la R minúscula, voy a puntualizar. Cada una de estas R's es un lenguaje abreviado para señalar tres coordenadas: la coordenada X, la Y y la Z de la partícula con N mayúscula, ¿sí o no? Sí, Entonces, si tiene N partículas, ¿cuántas variables independientes en términos de coordenadas existen, Rojas? sí, sería 3 por cada n, ¿no? X, Y, Z para cada uno. Pero tiene usted N constricciones, N condiciones. Entonces, no todas pueden ser independientes. De las tres N mayúsculas, el número de grados de libertad de variables independientes que va a obtener usted son el número con el que inició menos el número de condiciones. 3N mayúscula menos N minúscula. ¿Agarro la onda, Rojas? Sí, la n minúscula son el número de G. condiciones que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. 26.9 aparece. Lo que usted me está preguntando. ¿Sí agarró la Oh, onda? sí, sí. Sí, ya me queda más claro, profesor. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Profe, Fíjense, ¿y me podría repetir qué dice después de esto implica lo siguiente? N condiciones de construcción implican a qué español tan jodido. Esperen. Conllevan, cambia el verbo, no está repitiendo el verbo, ¿no? Conllevan que solo se tienen tres N mayúscula menos N minúscula variables independientes o el número que voy a estar usando, grados de libertad. Los grados de libertad son el número de variables independientes que tiene un sistema. Se usa mecánica lagrangiana, se usa en teoría cuántica de campo, es un nombre bastante general. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí me están profesor, siguiendo? gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Quiero que quede claro lo siguiente. Se va, se va, se, la idea de D'Alembert, no, la idea no. Eso es ser, eso es bastante una de las ideas de D'Alembert. Es definir coordenadas, lo voy a subrayar, él define lo que llama coordenadas generalizadas. Aquí es importante entender cuál es la intención de su idea y
las consecuencias de la definición, la intención final, no, el objetivo final, no. Espérenme. El objetivo. Recuerden, no se nos debe de olvidar cuál es el objetivo final, la meta final, nuestro destino es formular una descripción de la dinámica de un sistema. Esto lo hago para señalarles el porqué de la definición. Las definiciones hay que entenderlas y hay que comprender, más allá de la definición, cuál es la intención entonces, en la cual... ¡Ay, no puede ser, maldita sea! ¿Qué otra vez me sacó? Parece que esta vez va a ser un poco más rápido. Déjenme ver qué es lo que está. Ahí viene de nuevo. No disculpar, pero realmente hoy sí no está cooperando mucho el internet. De la dinámica, ahorita viene la dinámica, no contenga a las fuerzas de constricción. Ese es el primer punto. ¿Y cómo lo va a hacer? Para ello, se va a valer de la idea de coordenadas generalizadas. Para ello, las coordenadas generalizadas van a ser el instrumento mediante el cual D'Alembert junto con Lagrange se quitan las fuerzas de constricción. Para ello, emplea, déjenme ver si saliéndome y volviendo a entrar lo consigo más rápido. Espera. Ok, ven. Para ello, emplea, es como un paso intermedio, un objetivo intermedio, las coordenadas, las coordenadas generalizadas. Vale. Qué buena onda. ¿Y qué es lo que son? Son siempre un conjunto, en este caso, de 3n menos n variables independientes entre sí. Representan los grados de libertad del sistema. Y acuérdense que ya sabemos lo que quiere decir los grados de libertad del sistema. Son los parámetros que describen las posiciones, pero que son independientes entre sí. No hay. Aquí vamos a hacer una pausa y ponernos a pensar que ¿por qué
Porque es el camino correcto, o un camino correcto el que escogió D'Alembert, porque fíjense que él ya de entrada está diciendo, estoy considerando implícitamente solo las variables independientes. Quiere decir que ya quité todas aquellas variables que contienen las constricciones, ya no están presentes. Ese es una de las brillantes ideas de D'Alembert, y lo que hace es definirlas de esta manera. R, la cuya no la voy a usar. R, es RS, ¿no? Déjenme usar otra, una variable que no sea algo que vaya yo a emplear después, letras griegas. R alfa. Son puras Q sub S. Sí. Hasta, sí, sí. Y son los grados de libertad. Hay tantas Qs como grados de libertad tenga su sistema de rojas. Y tantas Rs, vectores, como partículas tiene. Espérenme, aquí me falta el alfa, ¿no? Pues son diferentes. Los grados de libertad, si yo los conozco, lo que estoy diciendo aquí, esto no es cualquier cosa. Puede parecer algo completamente superficial, es superfluo, insípido. Esta expresión implica es donde se ve cómo este cuate que abandonaron cuando nació en una puerta era realmente un tipo con una inteligencia envidiable. Fíjense lo que está codificado en 26.10. Implica que el sistema queda unívocamente determinado, definido, al conocer, al calcular este conjunto Q1 como función de t, Q2 como función de t, así, hasta QS como función de t. ¿Sí entendieron? ¿Sí está claro? Es lo que está codificado en 26.10. Pero antes discutimos que si yo consigo conocer las Q1s, como ellas ya no contienen, eso está implícito en la definición, son los grados de libertad. Si con los grados de libertad yo ya me quité las fuerzas de constricción y la posición de cada una de las partículas solo está codificada por el cálculo de las Qs, quiere decir que esta manera de hacer las cosas me permite a mí ya atacar el problema quitándome las fuerzas de constricción. ¿Sí está claro? ¿Sí perciben el aroma de la idea de D'Alembert? Sí, profesor. Fíjense, era un tipo bastante abusado. No podemos decir que no. Entonces, escucho. Bueno, es que yo no veo claramente cómo al tener coordenadas generalizadas nos quitamos a las fuerzas de conscripción.
Eso lo estoy señalando ahorita como una conjetura. ¿Cuántas coordenadas generalizadas hay? Vea, 26.9. 3n menos n. ¿Qué es la n minúscula? Son el número de condiciones que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que significan las Qs desde 1, Q1 hasta Qs? ¿Qué no contiene? No me diga que contienen, dígame que no contienen. Ajá. No contiene las n, ¿no? No contiene las condiciones. No contienen las condiciones. Y si no contienen las condiciones, y las condiciones de constricción son el efecto y la causa son las fuerzas de constricción, que parece que no contienen ya las Qs. Ok, a las fuerzas de constricción. Entonces las Qs van a depender solo de que lo que estos formuladores de esta versión llamaban como fuerzas vivas, no las fuerzas muertas. Agarró la onda. Sí, entonces las Q1, bueno, ese conjunto de Q1, Q2 hasta Qs ya es un conjunto que solo tiene fuerzas vivas. Sí, exacto. Contienen, dependen solo de las... No, usaremos ese lenguaje. Fuerzas vivas. Usaremos este español un poco ya en desuso. Pero sí queda claro. ¿Todos lo entendieron? ¿Están comprendiendo? Sí, profesor. Quiero que capten la idea, el por qué, y que entiendan cómo la conjetura está aquí siendo, ni siquiera está siendo insinuada, lo estoy diciendo explícitamente, va a ser corroborada por el cálculo, y que no sea sorpresa cuando hagamos ciertas operaciones matemáticas que lo que resulten son ecuaciones diferenciales independientes entre sí, porque aquí ya lo estoy insinuando. Recuerden, la física y la matemática no es algo que surja de que un día un cuate o una mujer se despertó con una brillantísima idea, no, es usualmente un trabajo intelectual de mucho tiempo. Y aquí lo que estoy señalando es de manera condensada, las ideas, la conjetura que es corroborada por el cálculo. La idea intuitiva guía a la matemática, pero la idea intuitiva no sustituye a la demostración, solo es una guía. ¿Sí quedó claro para todos? Y aquí es la luz que vio D'Alembert que lo condujo a su principio de trabajo virtual. ¿Sí está claro? El principio de D'Alembert también se le conoce como principio de trabajo virtual. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profesor, ¿y esas coordenadas Q son ahora posiciones o No, pueden ser? pueden ser, no hay nada. Allá voy. Ok, Las Qs no son únicas. Lo que nos dice este principio, esta idea es, hay un conjunto de coordenadas generalizadas. Primera, no son únicos. Y tampoco nos dice cómo hacerlo. El camino al Valhalla de los vikingos, el camino al Nirvana de los hindús, existe cada quien que lo busque como pueda. Es lo que nos está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Y ni siquiera van a tener
unidades de distancia. Y van a ver cómo, y no necesariamente yo ahorita hago un ejemplo para que les quede claro. Tienen unidades de longitud, no de longitud. Y para que quede claro, un ejemplo, ¿no? De por qué esto es correcto ejemplo. Y ahora sí, hace rato, por ahí alguien me dijo el caso del péndulo. Lo voy a usar para señalar cómo la tensión sí es, para empezar, una fuerza de constricción, primer punto. Segundo punto, cómo la coordenada generalizada que va a surgir aquí es algo que ya habíamos visto un montón de veces, pero que efectivamente no tiene unidades de distancia. Entonces, consideremos una partícula sujeta, sujeta no, suena medio extraño, unida a una barra sin masa. Es una idealización, ya sé. Si quieren, lo que hacen es poner un clip, ¿sí? Y ponen del otro lado una bala de cañón, de esos del Renacimiento, redonda. Es claro que la masa del cañón va a ser varios órdenes de magnitud mayor que la masa del clip. Entonces, puedo olvidarme de la masa del clip. Profesor, Y dice unida a una ¿qué? a una barra Gracias. sin masa. Y uno de los extremos, un péndulo, uno de los extremos. Fijo. Otra vez, ven. Y a ver si jala tu boleto. Ahí está, ¿no? Y uno de los extremos unido, sujeto, no se mueve. Fijo. Un péndulo. Ahorita que estoy escribiendo y hablando, y ahorita viene la imagen, ya llegó. Bueno, por lo menos no tarda tanto. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. El famoso péndulo. Este es el punto que está fijo. Este punto no se mueve. Este es el punto O. La barra mide lo que ustedes quieran que mida. Sí. Y por acá tenemos la bala de cañón. Masa M. Y la barra tiene la longitud L mayúscula. Creo que se percatan de lo siguiente. Aquí Z es igual a 0. Así pongo mi sistema coordenado. Mi sistema coordenado es tal que este es, no déjenme ver que sea de mano derecha, sí, esto es Y, para no estar alucinando, esto es X. Entonces la coordenada Z es 0, pero fíjense cómo
la posición ¿Lleva abajo, profe? de... Sí, sí, para que el sistema sea de mano derecha. Si no Ok. es y tendría que ir arriba, ¿no? Para que no, para poner el origen en cero y por acá. Ahora sí. Fíjense cómo esto es el primer punto. Aquí se tienen cuántas condiciones de construcción. Díganme, Una. ¿qué onda? Una. Despierten. Dos. Una, dos condiciones de construcción. ¿Son holónomas o no son holónomas? Profe, ¿cuál sería la segunda? Ahí voy. Allá va. Maldita sea. Espérame, ahorita le contesto Ya me está desesperando esto. Sí, profesor, no se preocupe. Ahí viene, ¿no? Parece. Te parece una burla. Una de las ecuaciones de construcción es que la distancia entre el punto que llamé O y la posición de la masa M es una constante, pero que Z es igual a 0, están las dos condiciones. Esta es una, esta es otra. Rojas, llega Rolanda. Ah, ok. Sí, profesor, gracias. Aprovecho la pregunta que se me hizo para señalarles un punto. Si se equivocan en identificar el número de condiciones de construcción, se van a equivocar en identificar cuántos grados de libertad hay y ya todo está. Esa es una buena mezcla para no resolver nunca el problema que se nos haya planteado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, Profesor. Sí, profesor. lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las condiciones de construcción. Si me equivoco en una, identificar una, basta con una, que no voy a ver la salida. Voy a quedar como un hámster corriendo en una rueda y sin llegar a ningún lado. Aquí se tienen dos condiciones de construcción. Entonces, díganme cuántos grados de libertad existen. 1. Y lo pongo en rojo porque me gusta el argüente. Un único grado de libertad. ¿Cuál va a ser? Va a ser ¿y por qué? ¿Cuál y por qué? Puede ser, esta es una elección, como les dije, puede haber otra. Déjenme ahora señalarlo con este color. Profe, ahí N mayúscula es 1, ¿verdad? Porque solo tenemos una partícula. Sí, Y gracias. es este ángulo, le voy a llamar alfa porque acá, o sea, sí, el ángulo alfa. Fíjense, x cuadrada más y cuadrada, ya estoy, para señalarlo, esto es 26.10, entonces 26.11. Una es trivial, no z igual a 0, pero el que sea trivial no quiere decir que no la debo de tomar en cuenta. Es una. Me reduce los grados de libertad, porque no es lo mismo 1 que 2. Y la otra es que R
cuadrada es x cuadrada más y cuadrada. Y entonces yo me percato de lo siguiente, que si utilizo coordenadas polares, aquí es inmediato la identificación de una posible elección para la coordenada generalizada. Aquí elegimos como coordenada, y otra vez, única. Coordenada generalizada. ¿Por qué una única? Porque a mí mi abuelita me enseñó que 3 menos 2 siempre es 1. Entonces, 1 y solo hay 1 está definida como alfa. Otra vez. Espérenme, otra vez me mandó el demonio. Las tablets se salió. Mientras, otra vez regresa la dichosa imagen. ¿Sí está claro esta parte? Solo hay un grado de libertad. Ustedes eligen el que quieran, el que puedan en ocasiones o el que más convenga, pero solo hay un grado de libertad. Y si es un ángulo, díganme, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Qué onda? ¿Cuánto vale? ¿Qué, profe? Este se cortó. Oye, ni siquiera eso. Ojalá. ¿Mm? Profesor, ¿podría repetir? Es que se está cortando. Y es que no se oye bien. Vuelvo a entrar. Buscar la información porque aquí, déjenme checarlo. Eh, pero mientras tanto, ¿alguna duda de lo que se ha visto como en este caso es el ángulo una buena elección para variable, ¿cómo se llama? Variable 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 8, 2, 5, 8, 2, 5, espérenme, 8, 2. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este instante? ¿Sí me Profe, escuchan? entonces no hay, vamos a decir así como tal, un camino o un método para No, encontrar, no hay algoritmo. o No, que es no, como no, se no, pueda no. encontrar la coordenada. Sí, es como hacer una demostración, es,
No hay algoritmo, cuando mucho hay reglas muy generales que no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Eh, no, déjeme ponerla ya. En principio, a ver si jala. Ya, no hay reglas generales. Cuando mucho, trate de usar su imaginación. Uy, qué buena, cuánta ayuda. Y de entender cuáles son los puntos relevantes de la situación física o geométrica que tenga. Tampoco es de gran ayuda en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Rojas, Sí, profesor, de acuerdo. no hay no hay, no hay un camino, no hay un algoritmo, no lo hay, ni modo. Así es, la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Sí, profesor. Bueno, Lo escucho. podría repetir así en general porque era un solo, un solo grado de libertad. Yo estaba pensando que era 3 menos 2 porque eran tres, pues las tres coordenadas X, Y, Z, y el 2 era como las componentes de la tensión de la cuerda, por así decirlo, que sería sobre el eje X, sobre el eje Y, pero recordé que es No, 3n mayúscula menos n minúscula y la mayúscula sería 1, ¿no? Para que dé el 3. sí, exacto. Fíjese, primero, sí está claro que solo hay una partícula, digo, esa es como la parte más evidente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me habló? Guerra. ¿Guerra? ¿Fue usted Sí, Guerra? Sí. ¿Sí está claro? Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué cuántos grados de libertad hay? El grado de libertad es el número de partículas por el número 3. Si viviéramos en un espacio de 4 dimensiones, sería 4 por el número de partículas involucradas. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y eso responde una parte, pero ¿por qué 2? Dígame, está claro que en el plano XY, la distancia a la cual se encuentra la partícula de un punto fijo, el origen del sistema coordenado, siempre es una constante. ¿Eso está claro? sí. Esa es una condición. X cuadrada más Y cuadrada es igual a una constante, pero hay otra que usted está olvidando. ¿Cuál es la otra? La otra es, ¿cuánto vale la coordenada Z de la partícula? Siempre. Dígame, ¿cuánto vale? 0. ¿Y no es esa una condición? Sí, De ahí viene. Entonces, ahorita aparece la dichosa pantalla. Vaya, hasta que está. Entonces, fíjense cómo, no sé, y esto es muy importante, porque si no lo identifican, todo, el fallar en la deducción de cuántos grados de libertad independientes tienen, no van a poder resolver el problema. Un solo grado de libertad. Un solo grado de libertad. ¿Sí quedó claro, Guerra? sí, profesor. Y bueno, ahora tengo otra pregunta que es el por qué se escogió el ángulo, por ejemplo. No. ¿Por qué escogí el ángulo? Yo le diría, porque es una opción, ¿sí o no? Sí, Es una opción y creo que le resulta claro del dibujo, que ahorita que aparezca, del dibujo Guerra, que es un grado de libertad. Recuerdo lo que hicimos en trimestre pasado. Usted estuvo el trimestre pasado, ¿no? En el sí, curso que
porque había dos, uno en la mañana y uno en la tarde. Menos, no sé si en la tarde, pero bueno, eso no importa. ¿A poco no? En el trimestre pasado, cuando hicimos el caso del péndulo, resultaba que había una ecuación diferencial para el ángulo. Sí, ¿Sí o no, Guerra? sí, ¿Es entonces un grado de libertad que se calcula? sí, Pues la razón, la respuesta a su pregunta es uno, porque describe la situación. Si yo determino el ángulo, queda determinada de manera unívoca la posición de la partícula. Y es alfa porque al conocer alfa, R queda de otra vez. Pregunta para usted, Guerra. ¿Está bien esta frase? Si yo conozco el ángulo, la posición de la partícula queda unívocamente determinada, ¿sí o no? sí, profesor. ¿Sí o no, Guerra? ¿Estaré Sí, usted de acuerdo o estoy alucinando? Fíjese, estas últimas tres renglones justifican que realmente alfa es un grado de libertad de este problema. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ahora, su pregunta tendría otra posible arista que sería, sería factible encontrar otro grado de libertad mediante el cual describir al sistema, no poner alfa, poner otro. Sí, no lo dudo, pero este es como inmediato. Queda claro en la respuesta que si yo determino alfa, la posición queda sin duda alguna definida y entonces sí es un grado de libertad del sistema. ¿Estamos de acuerdo? No sé si eso sí, le contesta la profesor. pregunta. Entonces, Sí, sí, ya me quedó fíjense, claro. Gracias. y alfa, no, bueno, no quiero ponerlo como una negación. Alfa carece de unidades. ¿Por qué hago esta observación? Porque acá les puse y las Qs no únicamente, no son únicas y no necesariamente tienen unidades de longitud. Y este es un buen ejemplo. ¿Sí quedó claro? No tengo por qué buscar necesariamente grados de libertad que tengan unidades de longitud. Mm, Usual, Usualmente los problemas pueden ser tan complicados que cualquier grado de libertad, aunque no tenga unidades de longitud, en este caso ni siquiera tiene unidades, será un buen grado de libertad. En ocasiones podrán ser unidades de campo eléctrico, en otros serán cosas más locas, distancia entre masa, no sé. Lo que quiero señalar es que puedo yo dejar el ámbito de las unidades de distancia y caer en algo aparentemente más loco. ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe, por el momento no. Entonces, un segundo ejemplo, porque lo vamos a resolver en algún momento. Y entonces comienzo a plantearlo, un péndulo doble. Algo ya más, más físicamente y matemáticamente más elaborado. Péndulo doble. ¿Qué es lo que tengo?
Otra vez. Un punto fijo. Punto fijo. Que hace poco aprendí que el nombre en español es fulcro. ¿Vale? Entonces, un fulcro es el punto fijo. Es el cero del sistema de gestión, igual que hace rato, lo defino de esta forma. Y X para que sea de mano derecha. Maldita sea. Es que otra vez me sacó. Vamos a ver si ahora sí. Creo que ahora no va a estar tan complicado. Ahí viene otra vez. Entonces, déjenme. Pantalla. Ahí viene. Continúo. Y aquí pongo el eje X. Estoy escribiendo nada más. Y ahora lo que tengo son dos barras. Una tiene longitud L1. Otra tiene una longitud L2. Y de ellas cuelgan dos masas. M1 y M2. A ver si se alcanza a ver. Y si no, aquí le paro. Está tardando mucho. Vamos a pararle aquí, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Aquí está. Sí, profesor. Hoy el internet está eh, la fregada. Entonces, de todos modos, ahorita les envío las notas. Ahí habrá algunas cosas que podrán, ¿cómo se llama? Medio corregir la versión tan interrumpida de la sesión de hoy. Y el día de pasado mañana continúo con la deducción del número de grados de libertad de este sistema. Todavía no aparece, un péndulo doble. Y continuamos la discusión esperando que sea más amable la conectividad del día viernes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? No, profe, todo bien. No, profe. Por el momento, profesor. Entonces, nos vemos y escuchamos dentro de 46 horas, ¿ok? Hasta luego. Sí, Y profe. buen Vamos, miércoles. Buen miércoles a Luego. todos. Hasta luego. Ya, igualmente, hasta luego.